Buenos días, arquitectos y personas en general. En esta ocasión vamos a presentar el portafolio de nuestro grupo de trabajo. Nuestro grupo de trabajo en esta ocasión ha trabajado el tema del adobe. Los integrantes son Ninaya Inca Cenilda Liz, Cristóbal Tomás Gindani, Guadalupe Castillo Bruno Ángelo y Antonio Arroyo Gamarra. Los temas que vamos a tratar es la materialidad en la cultura Caral, Nazca, Chimú y el Imperio Inca, el Palacio Torre Tagle, el Palacio de la Exposición y la Casa Monita González. El adobe es un material de construcción antiguo y tradicional que ha sido utilizado en diversas culturas de América Latina desde hace miles de años. Es un material hecho de tierra arcillosa mezclada con agua y fibras vegetales que se moldea en bloques y se seca al sol. El periodo neolítico o cerámico en la historia de Perú se caracterizó por el establecimiento gradual de los antiguos habitantes en el territorio peruano, ya que esto prioriza las áreas de la puna o mesetas altoandinas. Durante la época, las construcciones que existían llegaron a ser sencillas y principalmente se consistían en cuevas o campamentos utilizados para protegerse del clima extremo en la región. El adobe fue un elemento clave en las edificaciones de periodo y esto facilita la manipulación y el bajo costo de su uso. Y esto permitió la alta eficiencia y resistencia ante los eventos naturales como las lluvias e inundaciones. Esta estructura presenta como una fachada exterior cubierta de piedras talladas para ocultar la estructura más antigua. Durante el periodo intermedio temprano en el antiguo Perú se desarrollaron diversas culturas que utilizaron el adobe como la materia de construcción predominante. La cultura nazca construyó el Cahuachi, una ciudad amurallada de adobe que fue su capital religiosa y centro de peregrinaje. Eh, Cahuachi cuenta con dos estructuras principales, como una gran pirámide de 28 metros de altura y se estima que tenía 150 metros de largo, 100 metros de ancho y alrededor de 15 metros de altura. También el adobe fue utilizado como diversas formas de construcción. Se construyeron plataformas de adobe que eran estructuras principales con dos grandes plataformas hechas de adobe. Además, se utilizaron muros de adobe para construir templos y recintos, los cuales tenían diferentes niveles y secciones. Durante el periodo intermedio tardío, Chanchan se convirtió en la ciudad capital del Imperio Chimú y esta fue construida principalmente con el adobe, un material compuesto por tierra y agua y otros materiales orgánicos como la paja o el estiércol animal. En la construcción, Chanchan y la gente utilizó diversas formas, el cual se emplearon el adobe como un ladrillo eh, para erigir paredes y posteriormente recubrirlas con una capa de yeso del mismo material. Esa técnica de construcción permitía la creación de estructuras sólidas y duraderas. El sistema constructivo de Chanchan se basaba en la producción del adobe y la organización del trabajo para la construcción. El adobe se convirtió en el elemento estructural principal de Chanchan y su uso es evidente en las construcciones de las diferentes ciudadelas que existen en todos los lugares. Las paredes se levantaron con adobes de gran tamaño, lo que permitió la construcción de muros y robustos y altamente resistentes. Además, el adobe posibilitó la creación de relieves y decoraciones detalladas en las paredes de la ciudad. La materialidad del adobe se desempeñó con un papel clave en la arquitectura de la cultura chimú y contribuyó a la creación de una identidad cultural distinta. El uso del adobe permitió a los chimús construir estructuras de gran escala con elementos decorativos, lo cual evidencia en su avance conocimiento de la construcción. Durante la época precolombina, los incas destacaron por su expertise
en la construcción con adobe, el cual también utilizan como un aislamiento térmico el adobe, además que tenía un significado simbólico para los incas, eh, quienes consideraban que la tierra era un gran elemento sagrado para el lugar. Y Pachacamac es considerado uno de los patrimonios culturales más importantes y extensos de la región. Su arquitectura se caracteriza por la simetría en sus formas y la solidez de la estructura. El uso del adobe de Pachacamac no solo se limitaba a su materialidad, sino que también cumplía una función importante. Una de sus ventajas era su baja conducción térmica, lo que proporcionaba un ambiente habitable y cómodo en su región. Bueno, en este caso les hablaré del Palacio de Torre, la cual está ubicado en Lima. Es un destacado ejemplo de la arquitectura colonial española. Bueno, fue construido principalmente a principios del siglo XVIII. Se caracteriza por una impresionante fachada de estilo barroco y mestizo. Es una arquitectura ecléctica en la cual tomó muchas residencias de la cultura española y las culturas que colonizaron el Perú, ¿no? En relación con el material del adobe, el Palacio de Torre fue una influencia significativa, bueno, en la cual está compuesto en el Palacio de Torre, el primer piso está compuesto por el adobe o quincha, ¿no? Un aspecto significativo para la cultura peruana, ya que lo utilizaron en diferentes construcciones. La utilización del adobe también contribuye al carácter histórico y cultural del palacio, en la cual refleja técnicas y estilos de construcción utilizados en la época colonial peruana. Además, el adobe se ha convertido en un símbolo de patrimonio arquitectónico y cultural, ya que se encuentra muy disperso en diferentes zonas del espacio peruano, ¿no? Bueno, en resumen, se podría decir que la influencia del material del adobe en el Palacio de Torre es muy significativo, ya que es un material que disponían de la época y que también fue muy diverso en la utilización de este material, ¿no? Bueno, la presencia del adobe en la construcción del palacio contribuye a un aspecto distintivo y también refleja las técnicas de construcción en el tiempo de la historia de ese momento, ¿no? Ya, gracias. Con la llegada de los españoles se introdujo una nueva estética y estilo arquitectónico en el Perú, fusionando las tradiciones constructivas indígenas con los elementos y técnicas arquitectónicas europeas. El Palacio de la Exposición es un claro ejemplo de esta influencia, donde se combinaron los conceptos arquitectónicos renacentistas y barrocos con las técnicas constructivas locales. La construcción del palacio se llevó a cabo en el siglo XVIII durante el periodo virreinal, y esto fue concebido como un edificio destinado a albergar la Casa de la Moneda, lugar donde se acuñaba la moneda colonial y se realizaban transacciones comerciales. El diseño arquitectónico del palacio destacaba por su imponente fachada con elementos ornamentales de estilo barroco como columnas, arcos y detalles escultóricos. Esas características arquitectónicas no solo eran una manifestación estética, sino también una forma de transmitir el poder y la autoridad de la corona española. Este palacio está ubicado en la avenida 9 de diciembre con la avenida Garcilaso de la Vega en Lima, Perú. Este palacio tal vez es el mejor ejemplo de la arquitectura ecléctica limeña. Fue fundada por el decreto del presidente José Balta el 2 de agosto de 1869. El sentido de su creación tenía alcances mayores. La principal fue ofrecer una imagen de modernidad a los locales, nacionales y extranjeros. En cuanto a su análisis constructivo del palacio, se tiene un sistema constructivo mixto donde utilizaron ladrillos, quincha, también aplicaron el cal con el sobrecimiento. Tenemos lo que es las fachadas laterales rectangulares, uniforme de 2 niveles,
Cuenta con 2 ingresos laterales que están organizados por un patio central cuadrado. La Casa Munita González, ubicada en Batuco, Santiago de Chile, es un referente en la arquitectura sostenible reciente. Fue construida en el 2010 a cargo de los arquitectos Pedro Arias y Pedro Velar, en colaboración de Lía Cametic, Susana Cordizo y Mauricio Rojas. En el aspecto arquitectónico podemos destacar de que el uso de su material principal es el terrapanel, y que la mayoría de sus materiales empleados, por ejemplo la madera y el metal, fueron hechos a partir de reciclaje. El uso de la tierra. La tierra se utilizó en esta construcción debido a sus propiedades físicas como control de temperatura, ligereza y variabilidad de tono. En análisis constructivo podemos decir que cuenta con 2 pisos y paredes inclinadas, lo cual para una arquitectura en tierra es muy difícil de lograr. En el proceso constructivo podemos remarcar los siguientes pasos, que es el marcar el terreno, plantear los pilares y las vigas, la colocación de mallas, la aplicación del relleno y la colocación de vanos y acabados. Análisis funcional. Con eso tenemos que la composición de la casa es la típica que se esperaría en una casa unifamiliar. Y esta es la bibliografía. En el contraste podemos ver nuestros diferentes edificaciones analizadas. Podemos ver en el periodo lítico Sechín, en el intermedio Nazca, en el periodo incaico Pachacamac, en el intermedio tardío Chan Chan, en el virreinato Torre-Tagle, en la República el Palacio de la Exposición y por último en el siglo XXI la Casa Munita González. Para las similitudes y diferencias podemos ver que si bien la construcción con adobe fue utilizada mucho a gran escala antes del virreinato, después del virreinato fue reemplazado lentamente por otras alternativas. Sin embargo, todavía se sigue utilizando, como en el ejemplo del Palacio de la Exposición, y en el siglo XXI se utiliza en la ecoarquitectura, como en el ejemplo de la Casa Munita. Así que el adobe es una técnica constructiva que muy difícilmente morirá.